Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Sin duda alguna, América Latina está girando hacia otro gran ciclo progresista. Hay que tener en el espejo retrovisor el anterior, por el cual ya pasamos, y los aprendizajes. Pero en este nuevo ciclo progresista, México ha tomado un liderazgo especial, bastante audaz y representativo. Y de eso vamos a conversar el día de hoy y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación Aníbal García, integrante del grupo CELAC. Aníbal, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, hermano, vamos a iniciar con la primera. Ese liderazgo, ¿cómo categorizas, cómo analizas ese liderazgo que ha asumido México en esta, bueno, todavía no termina la ola progresista, vienen las elecciones en México, aún en medio de un orden multipolar que emerge, unas disputas globales, guerras globales? ¿Cómo analizas ese papel que está jugando México en este momento, en cabeza de Manuel López Obrador? Bueno, hay varios aspectos ahí que cambia la administración de Andrés Manuel respecto a las administraciones más neoliberales del periodo anterior, ¿no? O sea, estoy hablando más o menos desde 1982 hasta 2018. Uno de los cambios yo creo que es de primer orden actualmente, es que México volvió a participar dentro de la OPEP. En este periodo que les acabo de definir, México dejó de lado la participación que sí tenía antes en la OPEP, puesto que México es un país eminentemente petrolero, ha ido bajando su producción y la participación mundial en el mercado petrolero, pero bueno, no quiere decir que no sea uno de los jugadores principales a nivel internacional, y sobre todo lo que tiene que ver con la relación que tiene Estados Unidos y México, sobre todo en términos energéticos. México, a pesar de que bajó su producción desde 2004, no ha dejado de exportar petróleo hacia Estados Unidos. Está dentro de los 5 primeros exportadores, o más bien dentro de los 5 primeros importadores de petróleo a Estados Unidos. Y bueno, ese es uno de los aspectos principales que yo creo que va marcando la agenda. La otra es la participación que tiene México actualmente en el Consejo de Seguridad de la ONU y la propuesta que ha hecho justamente México de poner un alto a la guerra, proponer la paz durante 5 años y que se revise lo que se tenga que revisar por todas las partes involucradas para detener las consecuencias de la guerra, ¿no? Que no solamente son económicas, son también sociales. Lo hemos visto en los últimos 8 meses, por lo menos, las distintas protestas que han habido a nivel internacional, tanto en Europa como en Asia, incluso aquí mismo en América Latina, países como Puerto Rico, como Haití, como Panamá también han tenido protestas por el incremento en los precios de las gasolinas, ¿no? Entonces, poner un alto a la guerra implica también reordenar, ¿no?, un poquito las cosas a nivel internacional, y México es uno de los países que ha propuesto este tipo de aspectos en la ONU, y no es menor, ¿no? Y el otro aspecto tiene que ver también con lo que está haciendo México en torno a la Unión Latinoamericana. Desde que entró Andrés Manuel, el tema de la CELAC ha sido uno de los más relevantes, creo yo. Y bueno, sin dudar, el tema del golpe en Bolivia y el asilo que le dieron a los dirigentes bolivianos. Entonces, esos dos aspectos creo yo que son los relevantes a nivel latinoamericano. Y desde luego el cuestionamiento que hace a la OEA, ¿no? También después del golpe de Estado en Bolivia, el reordenamiento de esta organización y sobre todo la propuesta de eliminarla, ¿no? Porque no cumple con los objetivos actuales que tiene actualmente América Latina. Hay que recordar que la OEA surge en 1948, en un periodo de Guerra Fría, ¿no? Colombia fue uno de los lugares, yo creo que justo cruciales en los cuales la OEA se crea en 1948. Y bueno, ahí es justamente donde está, yo creo, la pertinencia, la relevancia que tiene actualmente el gobierno de Andrés Manuel. Clave, clave la descripción que nos haces. Y
de cara ahora a la reunión que se tendrá de la OEA en Perú, ¿no? Ahí hay unas tensiones fuertísimas y previo la visita de Blinken a 3 países en específico, Colombia, ¿verdad? Lo planteabas, Perú y Chile. Bien, hay otro tema que es esencial. Tú lo planteabas, el tema del petróleo, el ingreso, el tema de la OPEP, las fuerzas que se van tejiendo, el tema energético. El tema energético hoy es crucial. Y López Obrador también ha intentado recuperar. El petróleo ya es estatal, pero recuperar el manejo estatal de la energía. ¿Qué análisis haces allí? ¿O qué? Bueno, sí. Bueno, no es sencillo, ¿no? Les explicaba hace un momento que el tema petrolero y sobre todo el tema energético en general es uno de los aspectos más relevantes de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Tengamos en mente que México es el país fronterizo sur de Estados Unidos, son más de 1.300 kilómetros de frontera, por los cuales hay una gran cantidad de paso, ¿no? De mercancías, y una de esas es la energía. Y podríamos definir el periodo actual como uno de los, digamos, más relevantes desde 1938, cuando el presidente en ese entonces, Lázaro Cárdenas, expropia el petróleo. Lo digo por lo siguiente: en 2013 hubo una reforma energética en México, similar a las que hubo en los años anteriores en varios países de América Latina, que liberalizó todo el mercado energético. O sea, permitir la entrada de capital privado, nacional y extranjero en exploración, en explotación, en transporte de petróleo, de gas, de productos petroquímicos, incluso la venta de gasolina, ¿no? Toda la cadena productiva la liberalizaron y dejaron a Pemex, que es la empresa paraestatal, Petróleos Mexicanos, la dejaron fuera. Me refiero sobre todo al tema de que con esta reforma Pemex fue una empresa más, ¿no? Que competía con las principales empresas petroleras extranjeras: Exxon, Chevron, Shell, BP, en fin, otro tipo de empresas también, ¿no? Total, Eni, que tienen presencia aquí en México también. Y a la par de que hacen esto, también desincentivan la inversión pública que hacía el Estado para Petróleos Mexicanos. Entonces, y la endeudan también, ¿no? Entonces, son tres procesos que van caminando en paralelo y que a la larga lo que hicieron fue dejarle el mercado a las empresas petroleras extranjeras, ¿no? Y ahora con el periodo de Andrés Manuel, desde 2018, lo que se ha hecho es recuperar mercado para petróleos mexicanos, volver a incentivar la industria petrolera mexicana, que en el periodo, digamos, de mayor crecimiento de la economía mexicana, me refiero a 1940, más o menos 1970, la actividad energética y sobre todo la actividad ligada a petróleo fue la que más rendimientos le dio a la economía mexicana. Y a partir de que se empieza a desincentivar y se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana pues empieza a crecer mucho menos, ¿no? Digamos que la tasa de crecimiento anual del periodo 1994 hasta 2018 es por ahí del 2.2%. Es bastante bajo, ¿no? Considerando que en ese periodo también varios países de América Latina tuvieron un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Arriba del 5%, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil mismo, ¿no? Entonces México tenía este panorama y actualmente con Andrés Manuel se está incentivando la inversión pública en Pemex, se está incentivando también la inversión pública en la empresa paraestatal de energía eléctrica, que es Comisión Federal de Electricidad, y se intenta recuperar mercado con la propuesta de dos leyes: la ley de hidrocarburos y la ley de industria eléctrica, que pretendían cambiar justamente esta tendencia que llevaba México desde la década de los 80 hasta por lo menos 2018, en donde fue perdiendo mercado y donde fue perdiendo relevancia el Estado mexicano en el sector petrolero. Y además, también empiezan a revisarse toda la serie de contratos que se firmaron con la reforma energética de 2013. Son un poco más de 100 contratos firmados con empresas tanto nacionales como extranjeras, pero en los cuales se sabía que podía haber corrupción. O sea, es algo que están revisando.
están viendo cómo se firmaron este tipo de contratos y algunos de los contratos que ya se han renegociado, en el caso de CFE, que es la de industria eléctrica, tienen como, eh, digamos, estas asociaciones que hacen con el capital privado, tienen a Iberdrola como una de las empresas que más rédito han sacado en México y que además ha hecho contratos que acá se les denomina como contratos leoninos, ¿no? O sea, contratos en los cuales el Estado, perdón por la tos, es algo que no me he podido quitar, eh, contratos que tiene el Estado en los cuales pierde la sociedad y pierde el Estado de forma millonaria, porque no pagan, por ejemplo, el porteo, que es un tipo de impuesto que se tiene en la industria eléctrica, se cuelgan de la infraestructura que tiene el Estado y no la pagan, tienen exenciones de impuestos también, ¿no? Y además, desde 1992 se creó un mercado paralelo en el cual estas empresas se les permitió crear sociedades de autoabasto y a partir de esa figura legal empiezan a crear todo un mercado paralelo en el cual ellos dicen, bueno, yo genero mi propia electricidad, me autoabastezco, pero además en mi sociedad están otras 100 empresas privadas más, ¿no? Y bueno, así se fue creando un mercado paralelo en el cual CFE, Comisión Federal de Electricidad, año con año fue perdiendo mercado y este tipo de empresas, Iberdrola, principalmente, fueron ganando espacio y, bueno, ganancias sobre todo, ¿no? Entonces, hay un carácter lesivo de este tipo de contratos para el Estado y para la población, y eso es parte de lo que se está revisando. Y algo que no se habla mucho, pero que fue una cuestión que se hizo desde 2020, por ley, se tiene que hacer en México una revisión de cómo se está planteando la transición energética en el país. Y lo que se estaba haciendo, por lo menos desde la década de los 2000, desde el siglo XXI en adelante, fue desincentivar la generación de electricidad por las hidráulicas. Y a la par se empezó a comprar y a importar mucho gas de Estados Unidos. Actualmente la energía primaria para generar electricidad en México es sobre todo el gas, y sobre todo el gas que viene de Estados Unidos, y más en específico el gas que viene de Texas. Y más o menos estamos hablando que poco más del 50% de la electricidad total que se genera en México proviene de este tipo de gas. Y la política que tenía el gobierno en los periodos, en el periodo neoliberal, pues fue desincentivar la hidroeléctrica para darle más peso a la generación por gas, ¿no? También recordemos que desde 2008 en Estados Unidos, a partir del fracking y a partir de este tipo de técnicas para sacar gas y petróleo no convencional, pues hicieron de Estados Unidos uno de los países que actualmente pues es ya uno de los principales exportadores de gas a nivel internacional, y México es uno de los principales consumidores de este tipo de gas. Entonces, ahora lo que se está haciendo con esta ley que les decía de transición energética es volver a incentivar la industria, la generación de electricidad, perdón, por las hidráulicas. Y en México, digamos que la red de todo este tipo de industria que tiene la hidráulica en México es bastante amplio, ¿no? Y se fue desincentivando y ahora se está volviendo a dar inversión para que se genere la electricidad a partir de este tipo de generación de las hidráulicas, ¿no? Entonces, estos tres aspectos, por lo menos, creo yo, son parte de los cambios que ha hecho el gobierno. Y por último, ya en términos de la guerra, lo que ha hecho también el gobierno es dar mucho apoyo para estabilizar el precio de la gasolina, ¿no? Que no es menor. Es algo que en otros países ha tenido un alza bastante importante, y en el caso de México tiene una de las inflaciones más bajas a nivel internacional, por lo menos de la OCDE, es de los países que tiene la inflación energética más baja, ¿no? Bien, Aníbal, una muy buena descripción. Y en ese proceso de transición entre el litio y entra la propuesta de López Obrador de liderar en Latinoamérica una alianza por el litio, además de otras alianzas que está implementando, liderando una propuesta en el bloque progresista. ¿Qué decir frente a ello, frente al litio, pero también las otras alianzas que está liderando
para lograr una mayor autonomía frente a las imposiciones de los tratados de libre comercio, las imposiciones de las multinacionales y las empresas de Estados Unidos y también de Europa. ¿Qué decir frente a ello? Bueno, el tema del litio fue algo que se empezó a revisar a partir de esta ley de industria eléctrica. No pasó en el Congreso así como lo había planteado el presidente. Se tuvo que cambiar y después lo que se hizo fue meter la parte de litio por una ley de minería. Y ahí se crea una nueva empresa paraestatal que es Litiomex, que digamos va a ser la que va a controlar toda la cadena productiva desde la exploración hasta productos terminados de litio. Eso es relevante porque justamente la transición energética de las últimas décadas tiene a litio como uno de los elementos o de los minerales más bien más relevantes para poder lograr esta transición, así como se está planteando. Y bueno, ahí lo que ha hecho el gobierno es pedir asesoría y tener también acuerdos marco con el gobierno de Bolivia, ya cuando regresa Luis Arce, ¿no? En 2021, y se empezó a hacer toda digamos, una alianza entre Bolivia, México sobre todo, y también participa ahí Argentina. Chile no tanto, pero bueno, por lo menos sí Bolivia, Argentina y México. Y no es menor porque estos países a nivel mundial controlan gran parte de la producción de litio que hay, ¿no? Y de las reservas de litio que hay en el mundo, ¿no? Tan solo América Latina controla poco más del 60% o 67%, si no estoy mal, de las reservas de litio a nivel mundial. Entonces, digamos que esta distribución desigual del mineral pone en juego a la región latinoamericana y sobre todo al triángulo de litio, que es Bolivia, Argentina, Chile, y también a México como uno de los, digamos, de los países más relevantes, ¿no? Ahora, la gran pregunta acá es, ¿ya se hizo algo en algún momento cuando se intentaron fusionar industrias, ¿no? La pregunta acá es, ¿cómo le va a hacer América Latina cuando, digamos, históricamente es una región dependiente, tienes una región subdesarrollada, que una de las características que tiene como región subdesarrollada y dependiente, pues es justamente la carencia de tecnología, ¿no? Y de inversión. Entonces, estos dos aspectos, la tecnología y la inversión, son retos que tienen que romper estos países para poder dejar de exportar el litio como una commodity más y dejar el valor agregado en nuestros países. Y no solamente que se deje valor agregado, sino que no compitamos entre nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no estar compitiendo yacimientos de litio de Bolivia con la empresa de litio en México o lo similar si llega a haber en Argentina, ¿no? O sea, ahí hay un gran reto por delante para ir fusionando estas industrias a nivel regional. Y algo así ya ha empezado a suceder en México y Bolivia, a tal grado que ya digamos, el producto final que tiene Bolivia, que es el carro eléctrico, ya se empieza también a ensamblar en México y a terminar en México y se empieza a vender acá en México también. Entonces, digamos, ahí hay un gran potencial en ese aspecto. Y lo otro es engarzar este tipo de proyectos también con la CELAC, ¿no? Eh, Estuvo mucho tiempo fuera de la escena internacional la CELAC, llega a México, la retoma, le da digamos, potencia lo que tiene la CELAC y, digamos, ahí está, yo creo, la posibilidad de poder engarzar este tipo de proyectos a nivel regional para no solamente salir de la crisis actual, ¿no? Que, digamos, la arrastramos desde por lo menos 2008 para no irnos tan lejos, pero sí para ir cambiando la situación de la inserción de América Latina en el mercado internacional. Bien, y ahora vienen las elecciones en Brasil, ya la segunda vuelta, y eso equilibrará, tal vez, creemos que podrá equilibrar hacia esas articulaciones latinoamericanas en función de lograr más autonomía
y lo que estás diciendo. Entonces creo que ahí hay también un escenario potente y por primera vez en Colombia un gobierno, llamemos de corte progresista en Colombia, que es un socio estratégico de Estados Unidos. Entonces creo que ahí hay un ambiente, o cómo analizas eso, el ambiente que hay en Latinoamérica para avanzar hacia estas ideas de mayor autonomía y capacidad de producción en Latinoamérica y transitar de ser países que están en la reprimarización de su economía a transitar hacia otras lógicas. ¿Cómo lo ves? Bueno, acá en México el presidente tiene unas conferencias matutinas todos los días, de lunes a viernes. Y cuando ganó Petro, fue muy curioso porque le dio mucha importancia al triunfo que tuvo Petro en Colombia y al cambio que implica Colombia, ¿no? Entonces, no sé, me da la impresión, y ahí sí no tengo muchos elementos, pero me da la impresión de que el gobierno mexicano estaba esperando este tipo de cambios en Colombia justamente, ¿no? Y con esto que dices, Colombia sí es un socio estratégico para Estados Unidos en la región, ¿no? Pero es igual México. Y cuando uno ve el mapa latinoamericano, México y Colombia son también dos países que podrían definirse como parte de esa subregión latinoamericana que es el Gran Caribe, ¿no? Junto con Venezuela. Y bueno, históricamente, desde el siglo XVI, el Caribe ha sido la llave de entrada para el continente americano, no solamente para América Latina, sino en general para el continente americano. Entonces, tener gobiernos progresistas en Cuba, en México, en Colombia, en Venezuela, yo creo que pone justamente el ojo del análisis en esta subregión que es el Gran Caribe, porque ahí se están transformando muchas cosas y que tiene vínculos sobre todo con el continente atlántico, estoy hablando en clave geopolítica ahí sí, que tiene mucho vínculo con la parte atlántica del mundo, pero también en el caso de México, sobre todo el litoral que tiene hacia el Pacífico, ¿no? Entonces ahí hay muchas posibilidades de transformar la región en favor de la misma región y de los pueblos de América Latina, pero que justamente se enfrentan a desafíos bastante fuertes, ¿no? Una administración Biden que no dista mucho en términos de política económica con América Latina, ¿no? eh, con cambios que son muy escuetos en política migratoria, con cambios que son muy, digamos que no dejan todavía ver, ¿no? Un cambio sustancial, por ejemplo, en política de combate al narcotráfico, ¿no? Aquí en México ahora se está desarrollando un nuevo acuerdo, que es el acuerdo, el entendimiento bicentenario, que sustituye al Plan Mérida, que el Plan Mérida era, digamos, como nuestro Plan Colombia, ¿no? Para México, y que ahora se está sustituyendo, y que en el caso de Colombia también desde 2020 está planteado que se iba a sustituir el Plan Colombia por un nuevo acuerdo. Y eso lo han ido avanzando. De hecho, al menos el gobierno de Duque ya lo había planteado, que es plantear el diálogo de alto nivel de seguridad para Colombia. Y algo similar tiene México también. Y en el caso de Centroamérica, también lo han empezado con el gobierno de Honduras para plantear no solamente un diálogo de alto nivel de seguridad, sino también un diálogo de alto nivel en materia económica. Entonces, digamos que este tipo de aspectos que van tendientes a cambiar la política antinarcóticos ligada a la política de seguridad, ligada también a una política económica, apenas están viendo algunos cambios, pero que no son tan sustanciales como para poder decir algo en concreto, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos dos gobiernos en Colombia y en México que están más tendientes hacia un gobierno progresista, sí puede tender a que se pongan de acuerdo estos dos países para hacer una política antinarcóticos regional que prescinda de Estados Unidos, que ponga incluso en la mesa del debate la Unión Latinoamericana para decirle a Estados Unidos, esta es nuestra propuesta, y no ir como países solos, ¿no? En el caso de México, perdón, se tiene que sentar constantemente con Estados Unidos para revisar la política antinarcóticos. Colombia es un caso similar, Centroamérica es algo también similar,
ahora Ecuador, que también lo quieren meter a este tipo de aspectos. Entonces, plantear eso desde la unidad latinoamericana hace mucho más peso para confrontar la política que pueda venir con Joe Biden o con el que sigan. Y eso yo creo que es una potencialidad. Y en el caso de Brasil es algo similar. Brasil es un continente en sí mismo, es la primera economía a nivel latinoamericano, demográficamente también es un país con un peso específico poblacional y que puedes justamente darle un nuevo brío a este tipo de políticas, tanto, por ejemplo, a nivel narcóticos, pero también planteada dentro de la misma CELAC, ¿no? En la UNASUR había un acuerdo a nivel latinoamericano de revisar la política de antinarcóticos, pero no desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista de la salud. Y yo creo que ahí hay una potencialidad también para ir incluyendo este tipo de proyectos no solamente en políticas bilaterales, como puede ser Colombia-México, Colombia-Brasil o México-Brasil o otros países latinoamericanos, sino incluirlo dentro del marco de la CELAC, porque este tipo de proyectos también están dentro de la OEA. Y en la OEA, perdón, ahí sí se favorece la política estadounidense. Entonces, ir minando la parte de la OEA por la parte de la CELAC, yo creo que es un proyecto de largo aliento, pero que se tiene que hacer, ¿no? Ante lo que está sucediendo en América Latina y estos cambios políticos que están sucediendo también a nivel internacional. Genial, genial. Es decir, avanzar hacia la unidad latinoamericana en estas lógicas, en este espacio de gobiernos progresistas que ya estamos viviendo en Latinoamérica y que esperamos se concluya con fuerza ahora con la elecciones próximas, segunda vuelta en Brasil. Y hablabas del control de los mares, ¿no? Esa política también del Caribe y el Pacífico, que es clave. Y ahí entra también proyectos como el unir los dos océanos, el proyecto Yucatán creo que va hacia allá. Y bueno, ahí también hay una apuesta de transformar esas regiones. Y con esto paso a nuestro último bloque, y es una pregunta que siempre está ahí. Y es, ¿este ciclo progresista se enmarca aún dentro del concepto de desarrollo, del desarrollismo, que es el pasado? Y está generando también algún choque con las comunidades, con las otras miradas desde los pueblos, etcétera. ¿Cómo lograr una articulación allí? ¿Cómo lograr un diálogo que permita vincular y no torpedear para no seguir causando ese malestar en los pueblos, en las comunidades, en los pueblos originarios sobre todo? ¿Cómo lees? ¿Qué lectura podrías hacer allí? Bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? No es fácil de decir, tampoco de analizar. En el caso del Tren Maya es todo un proyecto, ¿no? Eminentemente más turístico, pero también de reordenamiento de esa zona. Eh, incluso se engarzan también proyectos que tiene el mismo Pemex en México para darle mayor energía a la península de Yucatán, que es, digamos, es la punta del sur-sureste del país y que tiene desde hace muchos años, hace varias décadas, tiene problemas energéticos, de abasto, sobre todo de electricidad. Entonces, también este tipo de aspectos van ligados, ¿no? A cambiarle la cara a esta parte del territorio nacional. Y por otro lado, también incentivar el crecimiento de esta región. En México, la parte del sur-sureste es una de las regiones más atrasadas en desarrollo, con los índices de desarrollo humano más bajos. Incluso hay municipios de un estado que se llama Chiapas que tiene índices de desarrollo similares a los de África. Eh, y bueno, una enorme cantidad de población en situación de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, este proyecto del Tren Maya lo que implica también es digamos, un proyecto que va a traer desarrollo a esta región. Ahora, eso no implica que no haya comunidades que estén en contra, ¿no? De hecho, hay gran
hay una parte, sobre todo en Chiapas, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido uno de los que abiertamente se han opuesto a este tipo de proyectos. Hay otras comunidades que también abiertamente se han opuesto a la construcción de este tren. Y hay otro tipo de organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, que se han opuesto también a la construcción del Tren Maya y que en cierta medida también este tipo de organizaciones, que no son todas, hay que aclararlo, es una parte muy pequeña que se ha opuesto al Tren Maya. Este tipo de organizaciones también tienen financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Hay una investigación que estamos haciendo desde hace bastante tiempo sobre el financiamiento que están haciendo en Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil, incluso a comunidades mismas en este territorio del sur-sureste del país, y que actualmente son las que han interpuesto los amparos para que se pare el Tren Maya. Y ahí también el presidente lo que ha denunciado es la existencia de una empresa estadounidense que está afectando toda la parte o más bien una parte muy en específico de la selva en Yucatán, y que están extrayendo material para construcción de carreteras en Estados Unidos. Y también hay presencia de empresas hoteleras, de grandes cadenas hoteleras que se están oponiendo porque el Tren Maya lo que va a hacer es desarrollar algunos, valga la redundancia, desarrollos turísticos en otra zona, ¿no? Entonces eso los afectaría también. Y en otra parte también hay industria hotelera que se ha establecido por donde va a pasar el Tren Maya y que han cambiado todo el territorio. Esa zona del país en México también hace millones de años cayeron muchos meteoritos, formaron cráteres y se hicieron ahí formaciones geológicas que ahora están potenciadas por el turismo, los denominados cenotes, que son cavernas, ¿no? Que en algunos casos se sabe que están interconectados unos con otros. La cultura maya tenía conocimiento de esto y hay también indicios arqueológicos de que, bueno, ahí hay construcción de la cultura maya también, ¿no? Entonces, todo este tipo de aspectos están ahí en juego y no es sencillo, digamos, intentar desmenuzar, ¿no? Todos los intereses que están ahí en juego. El gobierno mexicano, desde luego, tiene un proyecto que es la construcción de este tren. Se va a engarzar con varios estados de esa zona del país, en el sur-sureste. Y como les decía en un inicio, lo que pretende es también incentivar el desarrollo para este tipo de comunidades y para estos estados que han tenido un desarrollo bastante bajo, que no está engarzado con el nacional y que tiene también problemas sociales y económicos diversos, ¿no? Entonces va más o menos por ahí el tema del Tren Maya. Aníbal, genial. Mucha información, buena información para seguir conversando, pero el tiempo desafortunadamente se nos agotó. Quedan preguntas abiertas, será para tal vez otra oportunidad, si es posible, e incluso te encargamos información sobre esas investigaciones que nos avisas, nos anuncias, que son claves para poder comprender, ahondar y profundizar sobre estas realidades. Claro, somos pueblos, también los pueblos nos tenemos que articular, más allá de los gobiernos, articular los movimientos y las luchas desde abajo. Bien, hermano, muchas gracias y a todos quienes nos escuchan, nos ven, nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas de nuestra América. Muchas gracias.